Hola, en este video vamos a demostrar dos propiedades importantes de las transformaciones lineales. Vamos a considerar una transformación entre los espacios B y W. Como primera parte, tenemos que probar que los subespacios se transforman en subespacios. Es decir, dado un subespacio S del espacio de partida, su imagen por F es también un subespacio. Recordemos que cuando escribimos f de s nos referimos al conjunto de imágenes que se alcanzan al transformar los elementos del subespacio S. Por cierto, esta notación también sirve para funciones en un contexto más general. Bueno, vamos a hacer un esquema de lo que está pasando. Tenemos que probar que el conjunto f de S es subespacio de W. Para eso señalamos en primer lugar que no es vacío. Esto es así porque al ser ese subespacio contiene al vector nulo de B. ¿Y en quién se transforma el vector nulo de B cuando le aplicamos F? Bueno, se transforma en el nulo de W. Entonces, ya hay al menos un elemento en la imagen. Vamos a asentar eso. Decimos que F de 0 de B es igual a 0 de W. Dado que el 0 de B pertenece al subespacio S, entonces el 0W es la imagen de alguien que está en S. Vale decir, el 0 de W es parte del conjunto imagen de F. Ahí está. Bien, para seguir, probaremos que, dados dos elementos W1 y W2 en F de S, la suma también está en F de S. Bueno, si W1 y W2 están en F de S, existe al menos un B1 que se transforma en W1 y existe al menos un B2 que se transforma en W2. Bueno, ya podemos ir sospechando cómo sigue esta historia. Lo que vamos a probar ahora un poquito más formalmente es que la suma de estos B1 y B2 se transforma en W1 más W2. A ver, escribámoslo con cuidado. Tenemos entonces que W1 y W2 son dos vectores arbitrarios de f de s. Pero al ser de f de s, por definición, tienen que existir elementos de s tales que se transforman alguno en W1 y otro en W2. Vamos a probar que f de B1 más B2 se transforma en la suma. ¿Cómo lo hacemos? Usando la linealidad. ¿Y esto qué relevancia tiene? Bueno, lo que nos muestra esto es que existe un elemento de S. ¿Por qué digo elemento de S? B1 y B2 están en S, la suma queda en el subespacio. Entonces existe un elemento del subespacio S que se transforma en W1 más W2. Si eso es así, acá tendría que haber puesto pertenece, ¿no? Si eso es así, ¿qué significa? Que W1 más W2 es imagen de alguien en S. Vale decir, pertenece a F de S. Muy bien. Nos queda para mirar la parte que hace a la multiplicación por escalares. Dado algún W en F de S, ese W va a ser imagen de al menos un vector B. Nos gustaría convencernos de que los múltiplos escalares de W son imagen de alguien. Nuestro candidato, por supuesto, va a ser
K por B. Probemos formalmente que esto anda bien. La demostración es muy similar al caso anterior. Tenemos un elemento en f de S, lo cual significa que es la imagen de algún B en S que se transforma en él. Siendo esto así, venimos a explorar qué pasa con los múltiplos de K por B. Y los múltiplos de K por B son K por F de B, gracias a la linealidad de F. O sea, K por W. B está en el subespacio S. Sus múltiplos quedan allí. Esto está en S. Vale decir que K por W es la imagen de alguien que está en S. Conclusión, K por W es parte de las imágenes del subespacio S. Si leemos esta condición, que f de S tiene al nulo, leemos esta condición, que f de S contiene a las sumas de sus elementos, y leemos esta última condición, que f de S contiene a los múltiplos de sus elementos, acá tendría que haber escrito, vamos a corregir, K por W. Ahí está la última condición y garantizan entonces que se trata de un subespacio. Vamos a pasar a la segunda parte del problema. En este caso estudiamos la preimagen de un subespacio. Recordemos que la preimagen es el conjunto de todos los elementos del dominio que se transforman en un elemento del subespacio T en este caso. Esto también se puede extender a funciones en el contexto más general. Vamos a hacer un esquemita como hace un momento. En primer lugar vamos a señalar que f a la menos 1 de t no es vacío. ¿Por qué? Porque el vector nulo de b se transforma vía f en el vector nulo de w. Si lo miramos a la luz de esta definición, ¿qué está pasando? Existe un vector que se transforma en alguien que está en T. El 0 tiene que estar en el subespacio T. Así que ahora lo escribimos con un poquito más de cuidado. F del 0 de B es el 0 de W. A la luz de esta definición de preimagen, ¿qué significa esto? Que 0 de B es parte de la preimagen de T. ¿Por qué? Porque el 0 de B se transforma en algo que está en T. Por favor, no confundamos esta notación de preimagen con la función inversa. No tiene por qué ser biyectiva esta transformación. Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Bien, vamos al caso de la suma. Tenemos entonces que considerar dos vectores en f a la menos 1 de t. ¿Qué significa esto? Que son vectores que se transforman en vectores de t. Lo que nos gustaría ver es que la suma queda también en el conjunto f a la menos 1 de t. Para eso vamos a probar que la suma se transforme en lo que queremos que se transforme. Ahora lo vamos a hacer un poco más formal. Entonces, consideramos B1 y B2 elementos de f a la menos 1 de t. ¿Pero esto qué significa? Significa que f de B1 pertenece a t y significa que f de B2 pertenece a t. Eso es estar en la preimagen de t.
Les ponemos nombres, los llamamos W1 y W2. Y ahora vamos a hacer lo que ya habíamos anunciado, y es ver qué pasa con f de la suma. Dado que f es lineal, nos queda que f de la suma es f de b1 más f de b2. Es decir, nos queda w1 más w2. Miremos un poquito. W1 y W2 son elementos de un subespacio. La suma permanece en el subespacio. Ah, pero entonces estamos viendo que el vector B1 más B2 se transforma en algo de t. Por definición, entonces, B1 más B2 es un elemento de la preimagen de t. ¿Por qué? Porque se transforma en algo de t. Bueno, vamos a terminar con el caso de la multiplicación por escalares. Una vez más, nos imaginamos un vector en f a la menos 1 de t, que por lo tanto va a tener una imagen en t, y vamos a ver qué ocurre con sus múltiplos escalares. Vamos a convencernos de que quedan en la preimagen. Por supuesto, vamos a probar que esto va a ir a caer a k por w. Bien, hagamos las cuentas. Sea b un elemento de la preimagen, eso significa que b se transforma en algo que pertenece al subespacio T. Le ponemos nombre. Y ahora estudiamos lo que ocurre con sus múltiplos. Jugamos con la transformación lineal y nos queda que f de k por b es k por w. Una vez más decimos, w es un elemento del subespacio. Bueno, entonces sus múltiplos están en el subespacio. Ah, pero entonces resulta que k por b se transforma en algo que pertenece al subespacio T. Esto es que k por b es parte de la preimagen de T. Ahora releemos un poquito lo que se hizo. Vemos que la preimagen de T tiene al vector nulo. La preimagen de T conserva las sumas de los elementos en la preimagen y conserva la multiplicación por escalares. O sea, es un subespacio. Muy bien, espero que haya servido. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.